Nuestras heridas, Señor, ahí fueron expuestas. Señor, recordamos tu sacrificio, tu amor infinito. Por eso exaltamos tu nombre. Eso nos mueve, Señor. Un nuevo día domingo, Señor, a reconocerte. Grande eres, Señor. Tú lo llenas todo. Manos que fueron clavadas por mí, heridas que hablan de tu inmenso amor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Santo Dios, tu plan soberano es el enviar tu Hijo por la humanidad. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Santo, Santo, Santo Dios. Santo, Santo, Santo Dios. Manos que se entregaron, manos que se entregaron por amor. Lo que soy, siempre te daré, Señor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación. Cántele fuerte. Sí, Señor. Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación,
Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Santo, santo, santo Dios. Digámosle santo. Santo, santo, santo Dios. Santo eres, Señor. ¿Cómo no alzar nuestras manos y nuestras voces? Me tocó predicar antes de casarme. Ahora es mi primera predica, parece, como casado, así que justo hoy día cumplimos un mes, nuestro primer mes de casado, así que es especial, obviamente. Y primero que todo, agradecer a todos los que estuvieron aquí temprano. Agradecemos a nuestro hermano Manuel que estuvo, al Cristóbal con mi tía. También estuvieron mis suegros, también llegaron tempranito. Así que un aplauso para todos los que llegaron temprano. También felicitarlos a todos porque en general todos llegaron tempranito y es bonito ver cómo la iglesia se compromete, cómo atendimos al llamado de la palabra de la semana pasada, ¿cierto? Los que estuvieron pudieron ver, ¿cierto? Que la semana pasada la palabra nos desafiaba a estar serviciales, ¿cierto? A estar solícitos, a estar obedientes. Hicimos un llamado a que ojalá hoy día todos estuvieran temprano y se agradece de verdad para todas las personas que se dispusieron su corazón para trabajar, no para nosotros, no para las personas, sino para Dios. Eso es súper importante. Así que bueno, comencemos a la palabra de hoy. Quiero que ojalá todos estén súper atentos a lo que vamos a compartir, porque es algo súper importante, ¿ya? Primero, yo creo que todos los que estamos aquí, todos creen en Dios, ¿cierto? ¿Sí? Todos creen en Dios. Todos creen que Jesús murió por nuestros pecados, ¿cierto? ¿Sí? Ya, yo creo que eso es lo básico. Lo básico que, como cualquier cristiano, lo elemental es creer, ¿cierto?, en Dios, creer que Jesús murió por nuestros pecados y nos dio salvación. Pero eso es lo básico, lo elemental, los cimientos de un cristiano. Pero hoy día yo quiero hablarles de una palabra para que podamos ser desafiados a avanzar a un nuevo nivel, ¿ya? A un siguiente nivel. Un nuevo nivel que es necesario. ¿Por qué, dirán ustedes? Les traigo lo que la palabra dice, ¿ya? La Biblia dice que la vida del cristiano comienza, ¿cierto?, cuando nacemos de nuevo, ¿cierto? Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, oramos, dice la palabra que somos nueva criatura, que nacemos de nuevo. Y así como nacemos de nuevo, nos volvemos bebés, por así decirlo, bebés espirituales, ¿cierto? Nosotros cuando recién nos convertimos, siempre hay alguien a nuestro lado que nos está enseñando, que nos está discipulando, un hermano mayor, un padre espiritual, por así decirlo. Por lo general son nuestros pastores, que nos están enseñando y nosotros como bebés vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo a orar, vamos aprendiendo a leer la palabra, vamos aprendiendo cosas que son desconocidas, ¿cierto? Entonces somos bebés espirituales que van creciendo poco a poco, ¿cierto? Vamos aprendiendo acerca del reino de Dios, sobre el propósito que Él tiene para nuestra vida. Y se supone que poco a poco vamos dejando de ser bebés, vamos volviéndonos más grandes, ¿cierto? Vamos creciendo. Pero lamentablemente podemos ver que a lo largo de yo creo que de todo el mundo, o no sé si pasará solo en Chile, la iglesia pasa por un proceso de estancamiento en el que por X motivo nos quedamos siendo niños espirituales, ¿ya? Y no es algo que solamente pase en Chile. ¿Por qué? Porque hay un versículo que está en Hebreos 5, del 11 al 14, que lo podrían notar y lo pueden buscar en su casa y leer con mayor profundidad, que Pablo le escribió a los hebreos, en la carta a los hebreos, y escribe, voy a leerlo. Dice, nos gustaría mucho decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros y los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Yo creo que quedó claro.
Pablo le hablaba a los hebreos y les decía, ustedes llevan mucho tiempo aprendiendo en la iglesia, mucho tiempo de creyentes, pero siguen siendo bebés, siguen tomando leche espiritual, siguen en lo básico, que les cuesta aprender a orar, que les cuesta aprender la importancia de congregarse, están en lo básico. Y no han podido pasar a ese nuevo nivel que yo les hablaba. ¿Por qué? Porque siguen como bebés, siguen alimentándose solo de leche y no han dado ese paso de crecimiento. Los que son papás aquí saben, o sea, los niños no pueden comer sólido al principio, no tienen sus dientes desarrollados, ¿cierto? Me imagino que tampoco su sistema digestivo está preparado para comer un sólido. Y poco a poco que van creciendo, ya dejan de tomar leche, ¿cierto? Algunos, bueno, siguen tomando leche, pero ya empiezan a comer otras cositas, ¿cierto? Empiezan a comer más sólido, cosas más ricas, carne, ¿cierto? La carne es súper difícil de digerir. Entonces, cuando ya tienen su sistema digestivo bien preparado, cuando son grandes, ya pueden digerir bien la carne, pueden digerir otro tipo de alimentos, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa en el reino de Dios, en las cosas espirituales. A medida que vamos creciendo, se supone que nosotros tenemos que estar preparados para digerir palabras que son un poquito más confusas para alguien que es nuevo. ¿Ya? Nosotros no le vamos a hablar del Apocalipsis a una persona que se acaba de convertir. No le vamos a hablar de las profecías, ¿cierto?, que tiene la Biblia. O para la gente que es nueva es súper difícil entender cosas como la fe. Entender cosas que requieren una madurez espiritual distinta. ¿Ya? Y de la misma manera, aquí que se queden con una parte del versículo que leí, que es la parte final, dice: los que son maduros están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Dice que los que son bebés y toman leche todavía, dicen que les cuesta distinguir entre lo bueno y lo malo. A los que aún son bebés espirituales, si uno ve un niño, un bebé, el niño, el bebé no tiene noción de lo que está bien y de lo que está mal, ¿cierto? Los niños actúan, ¿cierto? Hacen sus cosas por instinto, pero no tienen una noción del bien y el mal. Y en el mundo espiritual pasa lo mismo. A las personas que son bebés espirituales, que están recién llegando a la iglesia, de repente hay cosas que no saben si están bien o están mal. Pero a medida que vamos creciendo ya deberíamos estar capacitados para distinguir entre esto. Y decimos, ¿cómo? ¿Cómo nos volvemos maduros espirituales y nos volvemos capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo? Nos volvemos hombres y mujeres espirituales ya adultos. ¿Cómo lo hacemos? Porque claramente hay un llamado al crecimiento, hay un llamado a que hoy cada uno de nosotros nos digamos, quiero crecer espiritualmente. ¿Ya? Y quiero que lo repitan hoy día, yo quiero crecer espiritualmente. Y repítalo ahí, quiero crecer espiritualmente. Con convicción, sí, con convicción, que se lo crean. Porque no es algo fácil. El crecer es algo que involucra cosas especiales que hoy día quiero comentarles. Y para profundizar un poquito más en la clave de lo que yo llamo ese nuevo nivel, esa madurez espiritual, voy a contarles dos historias que vamos a comparar, que están en la Biblia. La primera historia la pueden encontrar en el libro de Números 20. Anótenlo porque después en su casa pueden leer la historia completa. Yo voy a leer solamente un extracto y voy a hacerle un resumen de la historia, pero después pueden leerlo en su casa. ¿Ya? Números 20, capítulo 20. Ahí en el capítulo 20 está la historia completa, pero yo voy a ir a lo medular. Les voy a hacer un contexto. Estaban en pleno desierto, el pueblo de Israel caminando, buscando la tierra prometida. Moisés los guiaba, Moisés junto a Aarón, y el pueblo, como siempre, estaba alegando. Los israelitas estaban reclamando, ¿por qué? Porque tenemos solo pan, porque ahora tenemos carne y porque queremos otra cosa y porque estamos en el desierto y que falta agua y que esto y lo otro. Que volvamos a Egipto, que dónde está la tierra prometida. Y la gente le reclamaba a Moisés. Y cuenta la historia en este pasaje de que acababa de morir la hermana de Moisés, Miriam. Entonces Moisés estaba con una angustia, se le acababa de morir la hermana. El pueblo le estaba reclamando, estaban en pleno desierto, aún no llegaban a la tierra prometida, llevaban 30 y tantos años caminando. Y entonces Moisés dice que va al tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, se arrodilla, se rasga las vestiduras y dice, Dios, ya están reclamando de nuevo esto. ¿Qué hago? Ya quieren volverse a Egipto. Y entonces Dios les responde y les dice, tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. Porque lo que estaban pidiendo en ese tiempo era agua, querían agua. Ya habían sacado agua de la roca otras veces, ¿ya?
pero estaban pidiendo de nuevo agua, estaban alegando, disconformes. Entonces, Dios le dice, de la roca proveeré suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y sus animales. Les vuelvo a decir, ya lo había hecho antes Dios, ya había proveído agua de la roca. Y de igual manera los israelitas volvían a reclamar, como si nunca hubiera habido un milagro. Entonces, enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Eso hizo Moisés. Golpeó, ¿cierto?, la vara 2 veces. Pero, no tengo anotado aquí pero enseguida después de eso, Dios le habla a Moisés y le dice, por cuanto me desobedeciste, no verás la tierra que te prometí. Lo voy a leer textual, lo voy a buscar por aquí. Permítame, por aquí. Dice, Moisés tomó la vara delante de Jehová, como le mandó, reunió al pueblo y golpeó la roca 2 veces con su vara. Y Jehová le dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra prometida que yo les he dado. Entonces, desde ese momento Dios le dice a Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y para los que saben la historia, Moisés nunca llegó a la tierra prometida, murió antes de llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Y yo cuando leía este pasaje me preguntaba, y yo desde muy pequeño, desde muy niño, leía el Antiguo Testamento porque me gustaba la historia. Y leía este pasaje yo siendo un niño y no entendía por qué Dios le dijo a Moisés, el que separó las aguas, el que liberó al pueblo de Israel en Egipto, le dijo que no iba a entrar si hizo lo que le había pedido. Sacó agua de la roca. ¿Ya? Y después vamos a desentrañar por qué pasó esto. ¿Ya? La siguiente historia tiene como protagonista a Eliseo y el rey Joás. Este pasaje también lo leí yo siendo un niño. Está en Reyes 13. Para que la noten y después lo lean en su casa, súper interesante. Las historias de los reyes nos dejan mucha sabiduría, muchas cosas que uno puede aprender. ¿Ya? Entonces, estaba el profeta Eliseo y el rey Joás estaba en plena guerra con el imperio de Asiria, un imperio que atormentaba a los israelitas, los tenían de hijos, por así decirlo, y les iban y les robaban sus cosas. Entonces, este rey que estaba en guerra con ellos decía, voy a pedirle ayuda a Dios para que me libere de una vez por todas de los asirios. Y va con el profeta. En ese tiempo los reyes siempre acudían a los profetas para poder hablar con Dios. Entonces el profeta le dice, luego Eliseo dijo, ahora levanta estas flechas y golpéalas contra el piso. Le da una orden a Joás, una orden. Le dice, levanta unas flechas, unas saetas, dice la palabra, y golpéalas contra el piso. Eso le dice. Entonces llega el rey y dice, entonces el rey tomó las saetas y las golpeó 3 veces contra el piso. Pero el hombre de Dios, Eliseo, se enojó con él y exclamó, tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram, el rey de Asiria, hasta destruirlo por completo. Ahora solo saldrás vencedor 3 veces y luego Asiria te conquistará. ¿Qué hicieron mal estos hombres? Moisés y Joás. Podemos ver por un lado la historia de Moisés. ¿Qué hizo? Golpeó 2 veces una roca y Dios se enojó con él. Y por el otro lado, vemos a Joás que golpeó 3 veces una flecha y se enojaron con él. Yo, siendo niño, leía estos pasajes y no entendía nada. ¿Por qué Dios se enojó con ellos? Qué injusto, decía yo. En una historia, ¿cierto? Moisés falla por golpear de más y Joás en otra historia falla por golpear de menos, por golpear menos. Entonces, como decía, yo de pequeño leía esta historia, me apasionaba leer el Antiguo Testamento, pero no entendía por qué a uno lo habían dejado fuera de la tierra prometida por golpear la roca y a otro le habían quitado la victoria por golpear poco las flechas. Entonces, en mi madurez de niño pensaba que era injusto porque yo decía, ¿por qué hacen esto con el rey Joás? Si el profeta nunca le dijo cuántas veces tenía que golpear las flechas. Le dijo, toma estas flechas y golpéalas contra el suelo. Nada más, no le dijo cuántas. Entonces yo decía, no es que haya obedecido. ¿Qué pasó aquí? Me parecía injusto. ¿Qué estaba mal? ¿Golpear muchas veces o golpear pocas veces? Si uno lee las 2 historias, uno queda como, no entiendo. ¿Qué es lo que está mal aquí? Y a veces nos pasa, y voy a hablar sobre todo de los hombres, porque bueno, soy hombre,
Y puedo hablar desde mi experiencia, no sé si a las mujeres les pasará, pero cuando uno está de repente con su esposa, con su novia o incluso con su mamá y te pide que haga algo, uno de repente hace cosas y las mujeres se quejan porque uno o hace más de la cuenta o hace menos de la cuenta. A mí, por ejemplo, me ha pasado que, no sé, me piden, voy a poner un ejemplo, me echo mucho perfume o me echo muy poco perfume. Entonces uno no sabe cómo es, me echo mucho, me echo poco, y como que uno no entiende muchas veces lo que ellos quieren. Y el ejemplo más claro es el comercial ese antiguo que había de Tapsin, del le saco la sal, porque el hombre le echaba sal, la mujer se enojó. Después le sacó la sal, la mujer también se enojó. Entonces, hay veces que el hombre no puede entender a la mujer, ¿cierto? Y creo que esta es la misma situación. ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces pasa eso? Porque nos cuesta entender, voy a poner el ejemplo de nuestras mujeres, ¿cierto? Porque a lo mejor no las escuchamos lo suficiente o a lo mejor no ponemos suficiente atención a lo que ellas a lo mejor nos están pidiendo. Nosotros somos como, nos dicen que hagamos algo y lo hacemos y no entendemos esos entrelíneas de repente que ellas creen que somos psíquicos y que entendemos todo, pero yo creo que con el tiempo uno va ya aprendiendo a hacer eso. Y muchas veces ante la frustración de no saber cómo darle en el gusto, nosotros en el estrés a lo mejor de un día agotador llegamos y reaccionamos de mala manera. Y eso es justo lo que le pasó a Moisés, ¿ya? Porque Moisés no prestó atención a lo que Dios le estaba diciendo. Volvemos arriba al versículo. Dios le dijo a Moisés, reúna al pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. ¿Qué hizo Moisés? Fue a la roca y la golpeó y ahí brotó agua. Entonces, yo como hombre digo, ¿salió agua o no salió agua? ¿Cierto? Es lo mismo que le diría a la Bárbara si a lo mejor me manda a hacer algo y yo lo hago a mi manera. ¿Se arregló o no se arregló? Le diría yo. Pero no era la manera en la que ella quería. Y lo mismo pasa en este caso, porque Dios quería probar algo. Dios quería probar que Él podía hacer que saliera agua de la roca sin intervención de Moisés, sin que Moisés tocara la roca. Quería demostrar Dios su poder, porque ya lo había, como le dije, ya antes había salido agua de la roca. Moisés había tocado la vara una vez, con la vara había tocado la roca y había salido agua. Entonces Dios quería ir más allá, quería sorprender más aún al pueblo. Pero Moisés, en su enojo, en su frustración, de no entender al pueblo, de estar amargado porque estaba en el desierto, le estaban reclamando, se había muerto la hermana, actuó por sus impulsos y lo hizo a su manera. ¿Y qué hizo? Y golpeó 2 veces la roca y por eso Dios se enojó con él. Y eso pasa, voy a volver de nuevo a mis apuntes. Pasa porque nos dejamos llevar por nuestras emociones. En vez de escuchar la voz de Dios, porque en este caso Dios le había hablado clarito a Moisés, le había dado todas las instrucciones detalladas de cómo debería hacerlo, pero Moisés, en su estrés, en sus emociones de furia, de enojo con el pueblo, actuó según lo que él creía que era correcto. Y no siguió la voz de Dios. No escuchó la voz de Dios porque estaba concentrado en su propia frustración, en su rabia, y actuó por impulso, y eso le costó el no poder entrar a la tierra prometida. Damas y caballeros, la única forma de pasar al siguiente nivel y madurar espiritualmente es aprender a escuchar y atender la voz de Dios. Y así vamos a estar capacitados de distinguir entre lo bueno y lo malo, como comentamos en un principio. La única forma de dejar de ser bebés espirituales y empezar a ser adultos es poder escuchar la voz de Dios, atender la voz de Dios. Es simple, pero no es sencillo. Y hoy quiero hablar de 2 razones por las cuales frecuentemente no escuchamos la voz de Dios. Como ya les decía, la primera razón por la cual no escuchamos la voz de Dios es lo que le pasó a Moisés. Que prestamos atención a nuestras propias emociones y dejamos que nos dominen. Dejamos que mi emoción, mi rabia, mi enojo, mi angustia, mi tristeza guíe mi actuar en vez de escuchar lo que Él me está diciendo. El odio, el rencor, la tristeza, la angustia, la duda son emociones que nos llevan a no querer escuchar la voz de Dios y actuar por nuestros propios criterios, nuestro propio juicio. ¿Ya? Hay situaciones en las que a lo mejor, no sé, fui despedido de mi trabajo injustamente
¿Y qué pienso? ¿Qué es lo primero que pienso? A lo mejor no sé, echarle a lo mejor más mal a un colega mío para que también lo echen, por dar un ejemplo. Y en realidad lo que te está diciendo Dios a lo mejor es actúa de otra manera, sé humilde, agacha el moño, pero nosotros nos guiamos por nuestros sentimientos a lo mejor de rencor, de odio, de rabia, y actuamos de una manera equivocada y dañamos a personas, nos dañamos a nosotros mismos, cometemos errores y a lo mejor la embarramos aún más. ¿Ya? Entonces hay que ser muy cuidadoso con las emociones, ya lo hemos hablado en veces anteriores, pero el corazón es engañoso. Y si nos dejamos guiar por lo que dicta nuestro corazón, como dice el mundo, ¿cierto? Escucha tu corazón. Muchas veces puede que cometamos errores como los que cometió Moisés. Entonces, ¿qué puede pasar? Moisés quedó fuera de la tierra prometida. ¿Qué nos puede pasar a nosotros? Moisés, el que, como les vuelvo a repetir, el que separó el mar, el que sacó al pueblo de la esclavitud, él, por simplemente desobedecer la voz de Dios, no escucharlo y obedecer a su propio corazón, quedó fuera de la tierra prometida. Entonces imagínate qué nos puede pasar a uno. Si no escucha la voz de Dios, si no estoy atento a lo que Él me está diciendo y prefiero obedecer a mi corazón, a mi rabia, a mi impulso. Y lo digo con toda autoridad porque soy una persona muy impulsiva. Soy una persona muy emocional, pasional, y me cuesta muchas veces dejar que mis emociones a un lado para poder escuchar la voz de Dios. Me cuesta. Entonces lo digo porque sé lo que cuesta, y que es necesario, porque muchas veces por tomar esas decisiones impulsivas cometemos errores graves que dañan nuestra vida y la vida de los que están a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestra congregación. Esa es la primera razón por la que dejamos de escuchar la voz de Dios, porque preferimos dejarnos dominar por las emociones. Y la segunda razón por la que voy a hablar hoy día, por la que no escuchamos la voz de Dios, es lo que le pasó a Joás, que nos conformamos con lo simple, o nos conformamos simple y llanamente por lo que nos dijo alguien o lo que leímos por ahí y ni siquiera escuchamos la voz de Dios. O sea, nos centramos en buscar la solución rápida. Joás, ¿qué quería? Joás quería que Dios le hiciera el milagro. Llegó ante Dios y dijo, ya, ayúdame. Y el profeta le dio la solución, por así decirlo, y dijo, golpea estas saetas contra el suelo. Y Joás, ¿qué hizo? La agarró, pam, listo. Pero no se dedicó a escuchar a Dios, no se dedicó a esperar más instrucciones, ni siquiera se dio el tiempo de preguntar cuántas veces tengo que golpearla, sino que llegó rápidamente y hizo lo primero que le salió. Joás escuchó al profeta como si le estuvieran dando una receta mágica para triunfar. Por eso no se dio la molestia de preguntar cuántas veces debía golpear, porque estaba tan desesperado por conseguir algo, por conseguir la victoria, que hizo simplemente lo que le dijeron y nada más. No quiso escuchar a Dios, no le preguntó nada. Porque si realmente él hubiera querido escuchar la voz de Dios, él hubiera sabido cuántas veces debía golpear la saeta. Pero en este caso, muchas veces nos pasa a nosotros que andamos buscando una respuesta de parte de Dios para conseguir algo. Solo para conseguir un beneficio. Y eso nos pasa a nosotros también. A veces en la iglesia, solo acudimos a la iglesia o al pastor o a un hermano en busca de algo que necesitamos, en busca de un milagro de sanidad, un milagro financiero, ¿cierto? Un milagro en los estudios, en el matrimonio, ¿cierto? Que alguien quiere que le restaure el matrimonio, quiere encontrar pareja y va a la iglesia y pide ayuda, empieza a orar, pero solamente porque quiere conseguir algo. Entonces no estamos escuchando realmente la voz de Dios, sino que estamos escuchando la voz de mis propios deseos. Y esa es la segunda razón por la cual seguimos siendo niños espirituales, porque andamos buscando nuestros propios deseos. Y así son los niños. Los niños andan, mío, ¿cierto? Esto es mío, quiero eso, quiero esto, quiero otro. Y andan todo el día pensando en sus propios deseos. Los niños tienen una personalidad, según los psicólogos, más egocéntrica, ¿ya? Y es una etapa por la que pasan los niños, obviamente, pero a medida van creciendo, se supone que los niños son más conscientes de la gente que tienen alrededor, van aprendiendo la empatía, ¿cierto? Esas cosas. Pero cuando son niños, no son conscientes de las personas que tienen a su alrededor y son más egocéntricos. Y espiritualmente nos pasa muchas veces cuando somos bebés espirituales y recién llegamos al cristianismo, somos así. Queremos bendición para nosotros. Queremos que el Señor nos hable, que nos dé palabra, que nos ayude a encontrar un mejor trabajo, que nos ayude a encontrar pareja, que nos ayude Pero nunca pensamos en las demás personas o nunca pensamos en hacer la voluntad de Dios. Solo pensamos en nuestra voluntad y en nuestros deseos.
Y cuando hacemos eso, dejamos la voz de Dios a un lado. Y eso es lo que le pasó a Joás. Por eso Joás llegó rápidamente y golpeó la saeta tan solo 3 veces. Porque él quería una solución rápida. Él quería rápidamente triunfar. Y eso nos pasa y tenemos que tener mucho cuidado. Porque a veces nosotros llegamos y el pastor nos dice ore, ¿cierto? Nosotros llegamos delante del pastor y le decimos, pastor, estoy súper angustiado, tengo este problema. Y el pastor, ¿cierto? ¿Qué te dice? Ore. Y tú vas corriendo a tu casa, oras y no pasa nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú no escuchaste que detrás de la voz del pastor diciéndote ora, a lo mejor está Dios diciéndote ora, pero ora con clamor. O ayuna. O derrámate delante de mí, búscame de corazón. Porque detrás de la voz de Eliseo, cuando le habló Joás y le dijo golpea las flechas, seguramente estaba Dios diciendo golpéalas 6 veces. Golpéalas hartas veces. Pero que Joás dijo, porque no escuchó la voz de Dios. Y cada vez que a nosotros nos habla un hombre de Dios, leemos un texto de la Biblia, les doy por seguro que nunca es simplemente esa palabra, sino que siempre está Dios hablando y diciéndote algo más. Algo más. Te está ayudando a discernir qué hay detrás de ese ore. Porque no tiene ningún sentido si yo llego a mi casa, me siento en mi cama y digo, Señor, te pido por mi vida, Señor, te pido por favor que pueda comprarme un auto nuevo. Amén. ¿Qué sentido tiene eso? Delante de Dios eso no tiene ningún sentido. Delante de Dios Él puede ver que nosotros queremos cumplir un deseo de nuestro corazón. Simplemente eso. Pero si nosotros queremos pasar a ese siguiente nivel espiritual de madurez, nosotros ya no estamos orando cada vez a Dios para pedirle cosas, sino que nos preocupamos por orar por otras cosas más importantes. La Biblia dice, busca mi reino primero y las demás cosas serán por añadidura. Yo no digo que tener un auto sea malo, una casa sea malo, sino que yo digo que si tú te preocupas por otras cosas primero, las demás cosas van a llegar solas. De eso se trata ser un hombre espiritual. De eso se trata el siguiente nivel, de dejar de ser un bebé. Se trata de que tú te preocupas por lo importante, por lo realmente importante. Una vez escuché una palabra de un pastor que decía, está lo importante y lo urgente. Y lo urgente hoy es Dios y su reino. Y lo importante que son las demás cosas pueden esperar. Y a mí me explotó la cabeza. Porque generalmente nosotros vivimos buscando primero nuestras cosas, ¿cierto? Lo que nosotros necesitamos el día a día, las cosas del hogar, ¿cierto? Las cosas de la familia, mi trabajo. Y desplazamos lo que nos resta de tiempo para Dios. Pero lo que hace un hombre maduro espiritual es completamente diferente. Los bebés espirituales pueden que hagan eso. Pueden que le dan el resto de tiempo a Dios, lo tienen como última prioridad y lo ocupan solamente como una forma de recibir cosas. Pero una persona que ya pasó a ese siguiente nivel es capaz de escuchar la voz de Dios en todo tiempo, no solo cuando necesita algo. Y sabe qué es lo que tiene que hacer. Sabe que tiene que levantarse temprano un domingo porque va a servirlo a Él. Sabe que durante el tiempo de trabajo puede compartir con una persona que está necesitada. Puede a lo mejor atravesar la ciudad entera para ir a orar por un hermano que está enfermo. Es capaz de escuchar la voz de Dios y atender a todo lo que Él está pidiendo. Entonces es súper importante porque de repente decimos, ¿por qué faltan obreros en la iglesia? ¿Por qué falta gente que esté a cargo de esto otro? ¿Por qué nunca nadie fue a orar por tal hermano que murió en el hospital? Por dar un ejemplo. ¿Por qué faltó esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué? Porque hay gente que no está escuchando la voz de Dios. Porque cuando hay alguien haciendo cosas es porque está escuchando la voz de Dios. Porque, como les compartí hace mucho tiempo atrás, hay cosas que a nosotros nunca se nos van a ocurrir. Hay cosas que Dios tiene planeadas y que son tan sobrenaturales, por así decirlo, que sobrepasan tanto nuestro entendimiento que solamente las vamos a hacer si es que escuchamos su dirección y obedecemos. Por ejemplo, con la Bárbara estamos viendo la serie de Chosen, que cuenta la historia de Jesús, ¿cierto? Y sus discípulos, los escogidos. Eso significa The Chosen. Entonces, uno puede ver realmente las indicaciones que Jesús le daba a sus discípulos. En un capítulo muestran que Jesús los manda a arar una tierra que había árida, una tierra pelada, en medio de la nada. Y los discípulos van, obedientemente escuchan la voz de Jesús y van y la aran. Y resulta que después esa tierra era para dársela a una persona pobre.
y pudiera sembrar, ¿cierto? Y pudiera tener comida para su familia. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que aprender a oír su voz y hacer, sin pensar en mis emociones, sin pensar en lo que yo deseo, como un niño que pienso siempre en mí, y hacer simplemente la voluntad de Dios para bendecir a otros, para poder pasar a un siguiente nivel y cumplir el propósito de Dios. La semana pasada, cuando hablamos la pastora hablaba acerca de ser obediente, hablaba sobre que había un plan. Dios tenía un plan con cada uno de nosotros y que la única forma de cumplirlo era ser obediente. Pero ¿de qué me sirve ser obediente a lo que me dice mi mamá, mi papá, mi pastor incluso, si no soy obediente a lo que me dice Dios directamente a mí? Y jamás voy a poder ser obediente a lo que Dios me dice a mí si no lo escucho. Y yo sé que esto suena un poco difícil de procesar porque a mí también me pasaba, yo le preguntaba a mi papá cuando era niño, ¿y cómo escucho a Dios? ¿Voy a escuchar su voz audible acaso? Y aquí yo quiero compartirle algo. Si uno quiere escuchar a Dios, yo sé que es difícil de entender, pero es difícil para un bebé espiritual. Si hoy día tú te dispones a pasar al siguiente nivel, tú por fe tienes que creer que Dios te va a hablar por medio de alguna persona, te va a hablar por medio de su palabra en la Biblia. Incluso puede que alguna vez te hable de forma audible. Eso ha pasado. Pues te puede hablar a través de sueños, te puede hablar pero lo importante es que tú tengas tus oídos abiertos, un corazón dispuesto a escuchar su voz. Porque una vez escuché a un pastor que dijo una metáfora que a mí me encanta, que dice que la vida tiene volúmenes y que uno escoge qué volumen subir y qué volumen bajar. Y nosotros vivimos con el volumen ¿cierto? De nuestro corazón al 100 y el volumen de la voz de Dios al 0, muteado. Le subimos el volumen a las preocupaciones, le subimos el volumen a nuestros deseos, como dije antes, a nuestras emociones. Le subimos el volumen incluso a la voz de personas, de simples humanos. Pero a la voz de Dios, en 0. No queremos escucharlo. Entonces es una actitud del corazón. Que realmente tú digas, te sientes un día, te arrodillas y digas, Señor, yo quiero escucharte. Y como escuché, como vi el otro día en Instagram, Cristóbal, si puedes abrir mi celular, entra en la galería y busca una captura de pantalla. Mientras Cristóbal la busca, es súper importante entender esto, de que cuando Dios nos habla, no es como nosotros imaginamos que va a ser. ¿Encontraste? Hay una imagen sacada de Instagram, un pantallazo. Debe ser el último. ¿Sí? ¿La puedes leer? La oración no siempre recibe respuesta inmediata. ¿Sí? Elías oró 7 veces antes de recibir su respuesta. Daniel oró 21 días antes de que Dios le contestara. Jacob luchó toda la noche antes de recibir su respuesta. Cornelio ayunó y oró mucho antes de recibir su respuesta. Exacto. ¿Cuál es una de las principales características de un niño? Es que es impaciente. Es que quiere las cosas para allá. Y un niño espiritual, de la misma manera, cuando lo mandan a orar, cuando quiere orar, espera que las cosas ocurran de repente instantáneamente. Pero como bien leía el Cristóbal en esa publicación que le encontré ayer, podemos encontrar incontables ejemplos de personas que estuvieron días ayunando, días orando, que estuvieron durante mucho tiempo esperando una respuesta de parte de Dios. ¿Pero por qué estuvieron esperando? Porque ellos realmente querían escuchar la voz de Dios, no querían escuchar su propio pensamiento, no querían escuchar lo que le dijera el vecino, sino que realmente querían la voz de Dios. Y eso es principal. Si tú quieres subirle el volumen a la voz de Dios, tienes que ser paciente y tienes que estar desesperado por escuchar esa voz. Uno de los ejemplos que dio Cristóbal cuando leyó dice, Jacob estuvo luchando toda la noche hasta el amanecer con el ángel de Dios hasta que le diera una respuesta y le decía, la palabra dice que Jacob le decía al ángel, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Y yo me imagino cuántas veces hemos orado diciéndole a Dios, Dios, no voy a dejar de orar hasta que me respondas, hasta que me hables, hasta que me digas qué debo hacer. ¿Cuántas veces hemos orado de esa forma? Porque es de vital importancia que entendamos esta palabra y comencemos a ponerla en práctica. ¿Cuántas decisiones tomamos
hoy por hoy sin escuchar su voz? Yo tengo muchos amigos que toman decisiones con respecto a sus noviazgos, las carreras que van a estudiar. Y yo siempre, cuando me preguntan, yo les digo, hermano, date el tiempo de orar y preguntarle a Dios qué quiere Él de ti, qué quiere Él que estudies. ¿Realmente será de Dios esta relación a la que estás entrando? Bárbara sabe cuánto oramos para realmente estar seguros si Dios bendecía nuestra relación, si Dios realmente estaba de acuerdo con esto que estábamos haciendo. Y nos costó distinguir la voz, ¿cierto?, de nuestro deseo, la voz de nuestras emociones y la voz de Dios. Por eso fue un proceso largo, pero que al final tuvo su recompensa. Pudimos escuchar la voz de Dios diciendo, yo quiero que ustedes se casen porque quiero que ustedes me sirvan. Y aquí estamos. O sea, no están nuestros pastores, no está mi hermana mayor, no está su esposo, pero estamos nosotros dispuestos aquí a servir como matrimonio. Esa era la voluntad de Dios, que nosotros pudiéramos casarnos, pero no casarnos porque queríamos estar juntos, porque queríamos pasarlo bien, sino porque quería Él que nosotros le sirviéramos como matrimonio. Eso fue el llamado que Dios hizo a mi corazón. Esa fue la convicción que Él puso en mi corazón para yo esforzarme, ¿cierto? Y esforzarnos juntos por realizar, ¿cierto?, nuestro matrimonio y casarnos. A la edad que tenemos, ¿cierto?, jóvenes, como muchos pensarían, pero lo hicimos porque había un propósito, porque escuchamos la voz de Dios y quisimos obedecer. Y piensa cuántas bendiciones nos perdemos a diario porque no escuchamos la voz de Dios. Si a lo mejor nosotros no hubiésemos escuchado la voz de Dios con Bárbara y al primer choque que tuvimos durante nuestro noviazgo o antes de nuestro noviazgo nos separamos, no hubiésemos perdido la hermosa bendición de estar aquí juntos, de poder servir a Dios juntos, buscar a Dios juntos, de poder haber unido a nuestras familias, que para nosotros ha sido una bendición enorme. Nos hubiésemos perdido de mucho. ¿Y cuántas cosas nos perdemos quizás a diario? Piensa tú, por decisiones que tomamos equivocadamente, por pensar en nosotros mismos, por pensar en lo que nos aconsejó a lo mejor un amigo con buena intención, pero a lo mejor no era lo que Dios quería para ti. Y te perdiste esa tierra prometida como se la perdió Moisés. Y te perdiste el triunfo como se lo perdió el rey Joás. A veces queremos triunfar sobre un problema que hay sobre nosotros, ¿cierto? Y no podemos triunfar porque no escuchamos la voz de Dios. Yo he tenido amigos esclavos de la mala distribución de su dinero. Yo tenía un amigo que siempre estaba endeudado, pero era impresionantemente siempre endeudado. Cada semana estaba vendiendo algo, cada semana compraba algo y luego la vendía de nuevo y era impresionante, lo perseguían para cobrarle, lo amenazaban. Era muy fuerte lo que él tenía. Y él me decía, hermano, yo de verdad le pido a Dios que me saque de aquí, que por favor evitar esto. O sea. Y bueno, mi amigo después pasó el tiempo y él estuvo muchos años así. Yo siempre oraba por él, pero él tuvo que pasar por un momento en el que dejó de escuchar la voz de él mismo, porque él siempre hacía negocio, inventaba cosas para tratar de salir de las deudas, pero nunca le salían bien. Nunca le salían bien. Siempre o quedaba más endeudado. Entonces, él quería a través de sus medios salir, a través de lo que él escuchaba, pero hubo un momento en que él tuvo que abandonarse y decir, Dios, ¿qué quieres de mí? Y recuerdo que él me lo dijo, que un día salió a caminar y dijo, oró, se derramó frente a Dios llorando y diciendo, Dios, haz lo que quieras conmigo. Él hoy ya está casado, él está bien. Y yo me alegro por él, me alegro porque él pueda estar estable, que era algo que no había visto nunca. Y me alegro con él, y me alegro que él haya tomado la decisión de decir, Dios, yo quiero escuchar tu voz. Y así podría contarles tantas historias de amigos míos que estaban esclavos a las drogas, esclavos a problemas de ámbito sexual, o que simplemente no le hallaban sentido a su vida, no, las carreras que estudiaban, pasaban de una carrera a otra carrera y nunca encontraban que cuajaran en ningún lugar, pero porque no habían escuchado la voz de Dios. Llegó el momento que dijeron, ya, Dios, ¿qué quieres de mí? Y Dios los movió
al lugar que ellos nunca habían imaginado, y ahora son felices, ahora son plenos y están cumpliendo el plan por el cual Dios los trajo a este mundo. Entonces, quiero desafiarlos, porque este nuevo nivel es importante. No podemos quedarnos como bebés espirituales, no podemos. Porque si nos quedamos como bebés, no podremos cumplir el plan por el cual Dios nos trajo al mundo. No podremos. O sea, el bebé espiritual no va a llegar a liderar un grupo vida, no va a poder llegar a ser pastor, no va a poder llegar a ser misionero, no va a poder llegar a ser músico, etc. Hay muchas formas de servir, ustedes lo saben, y hay muchas cosas que solamente ustedes van a poder hacer. No yo, no el Gonzalo, no la Danita, solo la Vero. Pero no lo va a poder hacer la Vero si es que no escucha la voz de Dios. Ninguno de nosotros no vamos a poder lograr aquello por lo cual fuimos llamados si es que no nos dedicamos a escuchar su voz. Hasta la decisión más simple, hasta la decisión más sencilla, empecemos a preguntarle a Dios. Porque si empezamos a consultarle y obedecerle en cosas pequeñas, no va a costar servirle en cosas grandes, en las que cuestan, en las que de verdad duelen. Es importante. A veces nos detiene el hecho de pensar cómo nos va a hablar Dios, ¿cierto? Y como ya les dije, Él habla de muchas formas. Lo importante es que tú tengas un corazón dispuesto y tengas fe de que Él te va a hablar. Porque si yo sigo escéptico y digo, no, yo no creo que Dios hable, ahí no hay nada que hacer. No puedes escuchar algo que tú no crees. Por eso hoy día hay que disponernos. Por eso yo les decía al principio, digan, hoy voy a crecer espiritualmente. Porque realmente hay que creerlo, hay que desearlo, hay que anhelarlo. Y como les dije, yo sé que es difícil de poner en práctica algo tan abstracto como escuchar la voz de Dios. Pero empecemos por, como les dije, la próxima vez que necesites tomar una decisión, digas, Dios, quiero escuchar tu opinión. Quiero escuchar lo que tú tienes para mí. Ora, búscalo. De temprano, levántate una mañana temprano y di, Señor, aquí estoy, date tu tiempo para escucharlo. O busca a un hermano con más experiencia y pregúntale, mira, dame tu opinión, ¿qué opinas tú? Oren juntos. Pero dispón tu corazón a no hacer tu voluntad, a no actuar por impulso o por emociones. Ese es el mensaje que yo les traigo y que no es solo para ustedes, sino que es para mí. Yo cada vez que hago un estudio y que quiero compartir una palabra, hago una palabra como para mí mismo. Porque a mí también me cuesta. He avanzado y he avanzado mucho, pero día tras día cuesta dejar el ego a un lado, dejar las emociones de lado y querer hacer la voluntad de Dios. Y ese es el desafío que les traemos hoy día. Y quiero pedirles que se pongan de pie. Quiero pedirles que si realmente para ustedes es un anhelo el querer escuchar la voz de Dios y vivir una vida escuchando la voz de Dios. Vivir una vida para Él, donde lo hagamos parte de la ecuación, como le gusta decir a mi papá. Hacerlo parte de la ecuación. No dejarlo afuera, no dejarlo de lejito o solamente cuando nosotros necesitemos algo, sino que Él sea parte. Cuando yo me casé con Bárbara, decidí hacerla parte de la ecuación de mi vida y todo lo que hago lo converso con ella. Y ella también, todo lo que hace lo conversa conmigo, lo conversamos juntos. Pero nosotros ese día que nos casamos, los que estuvieron ahí saben, nosotros decidimos involucrar a alguien más en esa ecuación. No solo nosotros dos. Decidimos que nuestro cordón iba a ser de 3 dobleces y que cada cosa que íbamos a hacer la íbamos a consultar con Dios también. Y esto no es solo para matrimonio. Es para solteros, para divorciados, para viudos. Cualquier persona en su vida, en su ecuación, tiene que poner a Dios. Y les aseguro que van a poder llegar a esa tierra prometida, que van a poder lograr esa victoria que están deseando. Cuando escuchas la voz de Dios, todo empieza a fluir conforme a su propósito. No el nuestro, a lo mejor no es el que nosotros anhelamos en nuestra mente, pero déjame decirte que es mucho mejor. Yo miro mi vida ahora y a lo mejor no es lo que yo pensaba a mis 18 años, a mis 15 años, pero es mucho mejor de lo que lo imaginé.
te lo aseguro. Y la sensación de estar en plenitud, de estar alineado con el plan de Dios, es algo que va más allá de la felicidad. Va más allá de la felicidad que nos da este mundo, que el placer que nos da este mundo. Porque es algo que va del Espíritu, algo que va directamente de Dios y te hace sentir lleno y completo. Eso es a lo que te quiero desafiar. Ese es el nuevo nivel, que te puedas sentir pleno, que te puedas sentir completo, pero alineado con Dios. No una sensación de felicidad momentánea que se puede derrumbar en cualquier momento, porque la vida es frágil, porque las finanzas suben y bajan. Eso puede variar en cualquier momento, pero la plenitud de estar alineado con el propósito de Dios, eso no se va, porque Dios no tiene límite, Dios no para, Dios es eterno. Esa es la única forma de mantenerse para siempre. Así que órele usted, háblele a Dios, dígale: Señor, quiero escuchar tu voz, Señor, quiero obedecerte, quiero vivir una vida alineada con tu propósito. Te deseo en mi vida, te deseo en mi ecuación. Háblele a Él ahí, sin vergüenza, ore y dígale al Señor: Señor, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero estar...